Buenos días, mi nombre es Ariana Belén Ayala Romano, curso el segundo semestre de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia, y hoy vengo a hablarles sobre la aspiración de secreciones. La aspiración de secreciones es un procedimiento que se realiza con la finalidad de retirar todo aquel tipo de secreción que es producido por el cuerpo humano. Esta es por vía orofaringea, nasal, o bueno, si el paciente cuenta con tubo endotraqueal, también se pueden realizar la aspiración de secreciones de esa manera. Para realizar el procedimiento se realiza mediante una sonda de aspiración de la medida apropiada. Esto se refiere que se debe de utilizar de acuerdo a la edad del paciente, y una sonda Jankauer, que es una sonda que se realiza especialmente, se utiliza para la aspiración de secreciones por vía oral. Se debe de ocupar una vía oral nasal, una vía aérea nasal u oral, dos guantes estériles o guantes limpios, una toalla limpia, aspiración portátil o de pared, un equipo de protección que consta en lo que es la mascarilla, eh, lentes de protección y me parece que gorro. Se debe de ocupar un tubo de 180 centímetros y un bote de conexión, eh, fuente de oxígeno o bolsa de reanimación manual con aparato enriquecido de oxígeno. Se debe ocupar un pulso oxímetro, un fonendo, y en caso de que sea por aspiración de secreciones por vía cerrada, se debe de ocupar un lubricante hidrosoluble, una adaptadora en Y si la sonda no tiene un puerto de aspiración, una palangana estéril o contenedor, y el suero fisiológico o agua estériles, que deben de ser aproximadamente 100 mililitros los que se requieren. Para realizar una valoración previa a la aspiración de secreciones, tenemos que tener en cuenta, primero que nada, la identificación del paciente por nombre y fecha de nacimiento, esto con la finalidad de que sea el paciente correcto. Posteriormente debemos de valorar signos y síntomas de la obstrucción de las vías aéreas superior e inferior, esto con la finalidad para ver qué tipo de aspiración se requiere. Se deben de valorar signos y síntomas asociados a la hipoxia y hipercapnia. Valorar si hay factores de riesgo en la obstrucción de las vías aéreas altas o bajas. Estos incluyen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que es el EPOC, infecciones pulmonares, desequilibrios en los líquidos, falta de la humedad en lo que es la vía aérea, deterioro de la movilidad, entre otros factores. Y también valorar si hay anomalías anatómicas que afectan a la funcionabilidad de las vías aéreas altas o bajas. Estas pueden ser algún tipo de lesiones que pueden haber internamente que puedan dificultar el paso de la sonda. Se deben de valorar las contraindicaciones para las aspiraciones nasotraqueales, revisar los datos de microbiología del esputo y valorar la comprensión del procedimiento por parte del paciente. Una de las contraindicaciones es que el paciente haya sufrido algún tipo de cirugía previamente o que tenga muy poco, ya que esto puede, por la presión que se realiza, puede realizar algún tipo de complicación posterior. Se debe de verificar que el paciente realmente comprenda la importancia de este procedimiento, que el familiar igual lo comprenda y de la importancia del toser en ese momento. Se debe de explicar en qué ayuda este procedimiento en el mejoramiento de la vía aérea, igual lo que nos ayuda, como les comentaba, a la producción de la tos, ya que esto nos ayuda a que expulse más rápido las secreciones. Se debe ayudar al paciente a colocar en una posición adecuada, que esta sería una posición Fowler o semi-Fowler, para poder tener una posición cómoda para ellos. Se debe colocar el pulso oxímetro y registrar los datos
obtenidos anterior y posteriormente al procedimiento, y colocar una toalla en el pecho del paciente. Esta también puede ser la colocación de un babero. Para el procedimiento general, tenemos que realizar una higiene de manos y colocarse el equipo de protección, conectar un extremo del tubo de conexión a la máquina de succión y el otro en una localización cómoda cerca del paciente, esto con la finalidad de no estar invadiendo mucho el espacio y obtener, gracias a eso, una contaminación. Se me olvidó mencionar que en el tubo de conexión el diámetro exterior no debe de ser inferior a la mitad del diámetro interior. Se debe de animar al paciente a respirar profundamente para así poder realizar la colocación de la sonda. Se debe de preparar el equipo de aspiración, colocarse los guantes. Estos pueden ser colocados en ambas manos o colocar el guante en la mano dominante y no en la mano dominante, o viceversa, o un guante estéril y un guante limpio solamente. Colocar la punta de la sonda en la cubeta estéril y aspirar una pequeña cantidad de suero fisiológico, que posteriormente se le deben de agregar los 100 mililitros de suero. En la cubeta se debe de ocluir la apertura de la succión. Después de este procedimiento, esto se divide dependiendo de las aspiraciones que se vayan a realizar. En la aspiración orofaringea se debe de retirar la máscara de oxígeno si es el caso de que el paciente cuenta con oxigenación. En caso de tener las cánulas nasales, no es necesario. Se debe de insertar la sonda Jacquard en la boca del paciente con aspiración intermitente, y se debe de mover la sonda por la boca, incluyendo la faringe y la línea de las encías, hasta eliminar completamente las secreciones. Se debe de animar al paciente a toser para así verificar que se haya retirado por completo todas las secreciones, y en caso de que no sea el caso, se debe de repetir el procedimiento las veces que sea necesario, sin embargo, dejando un intervalo de 1 minuto. Se debe de enjuagar la sonda con suero fisiológico hasta que esté completamente limpia y dejarla a un lado para después seguir con lo siguiente del procedimiento, que lo veremos posteriormente. Para la aspiración nasofaringea y nasotraqueal, se debe de lubricar ligeramente el extremo distal con un lubricante hidrosoluble. Se debe quitar el aparato de administración de oxígeno en caso de que sea el caso, e insertar la sonda cuidadosamente en el orificio nasal durante la inspiración. Para la aspiración nasofaringea se debe de ocupar una sonda en adultos de 16 centímetros, en niños mayores de 8 a 12 centímetros, en lactantes y niños pequeños de 4 a 8 centímetros. Se debe de aplicar aspiración intermitente durante no más de 15 segundos, colocando y quitando el dedo pulgar no dominante del orificio de entrada de aire. Se debe de retirar la sonda lentamente, girándolo en ambos sentidos con el dedo pulgar y el dedo índice. Para la aspiración nasotraqueal, mientras que el paciente respira profundamente, se debe insertar la sonda unos 15 a 20 centímetros en la tráquea. La regla general nos dice que en todos los pacientes, ya sean en adultos o lactantes, debe de tener una longitud de lo que es las fosas nasales hasta la punta de la barbilla. Se debe de indicar que el paciente empieza a toser para así expulsar todas las secreciones. En niños mayores se debe de avanzar la sonda de 16 a 20 centímetros, y en niños pequeños y lactantes de 8 a 14 centímetros. Posteriormente se debe de enjuagar la sonda y conectar con suero fisiológico o agua hasta que esté limpio. Para la aspiración por traqueotomía o tubo endotraqueal, se debe utilizar el equipo de protección, lo que son el cubrebocas, lentes y lo antes mencionado. Se debe colocar los guantes, esto igual en ambas manos, en una mano, la mano dominante, un guante estéril, o en la mano dominante. En la mano no dominante, solo un guante limpio. Se debe de tomar la sonda con la mano dominante sin tocar ninguna superficie no estéril, esto con la finalidad de que no se contamine.
y el tubo de conexión con la mano dominante. Posteriormente se debe de fijar el tubo con la sonda. Se debe de comprobar el funcionamiento correcto del equipo e hiperinsuflar o hiperoxigenar al paciente antes de aspirar. Esto se puede realizar utilizando una bolsa AMBU manual. Esto con la finalidad de que el paciente pueda tener el 100% de oxígeno para poder realizar la aspiración. Aún sin aplicar la aspiración, se debe de insertar el catéter cuidadosamente. Sin embargo, a pesar de que es cuidadosa, debe de ser de una forma rápida. Se debe de utilizar el pulgar y el dedo índice dominantes en la vía aérea artificial hasta encontrar la resistencia o hasta que el paciente tosa. Ya posteriormente de que el paciente haya tosido o se haya encontrado resistencia, se debe retirar aproximadamente 1 centímetro. Se debe aplicar aspiración intermitente colocando y quitando el dedo pulgar en el orificio de entrada de aire de la fosa nasal. Si el paciente recibe ventilación mecánica, se debe de cerrar el adaptador giratorio o volver a colocar el aparato de administración de oxígeno. Se debe de hacer que el paciente respira profundamente y verificar si el paciente no requiera más aspiración, por decirlo así, o se haya liberado completamente las secreciones. En caso de que no sea el caso, se debe de repetir el procedimiento, dejando un intervalo de 1 minuto y no deben de ser más de 2 aspiraciones con la misma sonda. Se debe de enjuagar la sonda y el tubo de conexión con suero fisiológico hasta que esté limpio, valorar el estado cardiopulmonar del paciente respecto al aclaramiento de secreciones y complicaciones y efectuar la aspiración nasofaríngea y orofaríngea en caso de que sea necesario después de la aspiración por traqueotomía. Es decir, si es un paciente que posee una traqueotomía, se debe de realizar primero este procedimiento y posteriormente realizar los procedimientos ya indicados con la finalidad de que el paciente esté libre completamente de secreciones. Ahora, regresando al procedimiento general, una vez realizadas las indicaciones previas, dependiendo de la aspiración, se debe de colocar la sonda, si es sonda Yankauer, se debe de colocar en un lugar limpio y seco para rehusarla en la succión apagada. Es decir, si el paciente se puede aspirar autónomamente, se debe de colocar en un lugar cerca, previamente limpia, para poder realizar el procedimiento por su cuenta. Se debe desconectar la sonda nasal y la vía aérea artificial del tubo de conexión, apagar la aspiración, girar la sonda alrededor de los dedos de la mano dominante, quitarse los guantes al revés para que la sonda quede envuelta en guante y apagar el aparato de succión. Se debe quitar la toalla y poner el recipiente de ropa sucia. En caso de haber ocupado babero, se debe de desechar en el recipiente adecuado. Se debe de colocar el paciente según su condición, es decir, en la posición cómoda para él. Tirar el sobrante de suero fisiológico en un recipiente adecuado, retirarse el equipo de protección y lavarse las manos y colocar el kit de aspiración cerrado sobre la máquina o en la cabecera de la cama. Esto dependerá de las indicaciones que de la institución de salud. Después del procedimiento se debe de comprobar los signos vitales y la saturación del paciente antes y después de la aspiración. Si el paciente respira mejor y tiene menos congestión, se debe de auscultar los pulmones y verificar si hay cambios en los ruidos pulmonares y adventicios y observar las secreciones de las vías aéreas. Asimismo, se debe de explicar al paciente la importancia de este procedimiento. Se debe de explicar al familiar, en caso de que ellos realicen, por qué el intervalo entre las secreciones. Esto tienen, los intervalos de tiempo tienen la finalidad de que puedan volver a oxigenarse los pulmones y no dañar tanto lo que es la vía aérea.
También se debe de comprobar la cantidad de secreciones, el color de las secreciones y registrarlos. Se deben de tener cuidados adecuados en lo que son en este tipo de aspiraciones, asimismo como la indicación al paciente de el por qué se debe toser y darle esa confiabilidad de que eso ayuda a su mejora. En caso de los resultados imprevistos o algún evento adverso, tenemos el empeoramiento del estado cardiopulmonar, el retorno de secreciones sangrientas y la incapacidad de pasar la sonda de aspiración a través del primer orificio probado. En caso de que sea así, en el último se debe de verificar el por qué y hacer la inserción en otro orificio. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.